Buenas tardes, soy Gonzalo Gómez. Les quiero agradecer la presencia a este segundo tiempo de un curso intrajornadas. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a Carlos Benavente por permitirnos participar nuevamente para contar nuestra experiencia hospitalaria. Agradecerte, Bernardo, por haber venido en esta oportunidad. El doctor Bernardo Pérez es uno de los referentes mundiales en neurocirugía y estimulación cerebral profunda, de trastornos neuropsiquiátricos refractarios. Es de Colombia, vive en Cali, hizo su carrera de médico en la Universidad de Rosario, su especialidad en neurocirugía en la Universidad Pontificia y una especialidad en Gamma Knife y neurocirugía de estimulación cerebral profunda en la Universidad de Pittsburgh. También agradecerte, Matías Pontinari y Agot, por ayudarnos en todo esto. Así que muchas gracias, Bernardo, y bueno, compartí con nosotros lo que sabes. Gracias, Gonzalo, gracias al comité organizador por permitirme compartir esta experiencia. La cirugía psiquiátrica siempre ha sido un foco de gran controversia y dificultad, pero en la medida que ha pasado el tiempo ha sido claro que es absolutamente necesaria. Voy a tratar de darles un paseo por lo que ha sido la experiencia de nosotros en esta área. El sitio donde nosotros trabajamos es el Centro Médico en Banaco de Cali. Es una institución que la distancia no funciona bien. Bueno, es una institución que pertenece ahora al Grupo Quirón, que es el operador para España de Fresenius, es una empresa muy grande. El problema con el que uno se enfrenta cuando hace cirugía psiquiátrica es que los blancos en cirugía psiquiátrica son móviles, no son blancos estáticos, es un sistema circular reverberante y que presenta unas grandes aceleraciones, contrario a movimientos anormales y otras patologías. Y aparte de eso, es muy frecuente que se requiera intervenir no uno, sino dos o más blancos. Como conflictos de interés, nosotros trabajamos de una manera muy estrecha con Abbott, por razones que al final las podrán ver, y el mayor conflicto que podemos tener es que ellos nos apoyan en toda la parte logística, en el desarrollo de proyectos y en especial a la educación continua o continuada de nuestros miembros jóvenes. Trabajamos con tecnología de Lecta, de BrainLab, para la parte de estereotaxia de planeación, FHC para los microregistros y ocasionalmente, cuando es necesario, también implantamos tanto Boston Scientific como Medtronic. El Club Atlético Olímpico del que les voy a hablar es un grupo en el que participan muchas disciplinas y cada una es más importante que la otra. Y en la medida que hemos ido progresando en el manejo de estos pacientes, se ha hecho más claro que estas personas son vitales. Trabajo social juega un papel increíble en la seguridad del paciente. Neuropsicología nos da toda la objetivización, toda la parte irrefutable de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Sin psicología no podríamos salir adelante. Quienes están en paréntesis son personas que en el momento están un poco retiradas del grupo por educación o porque tienen otras actividades familiares. Bien. Estamos vigilados por el Comité de Ética Médica de la institución. Estos son los integrantes. Como ustedes ven, nos enfrentamos a personas con diferentes disciplinas y que trabajan en áreas en donde todas las situaciones éticas están al orden del día y llevan mucho tiempo haciéndolo y son un gran aporte.
En la Bogotá de hace muchos tiempos existía el Hospital Neuropsiquiátrico o el Asilo de Locas, que fue una institución que llegó a albergar más de 1.500 mujeres crónicas, y en el torreón que ustedes ven que es circular, antes de que lo demolieran, yo pude caminar y veía pequeñas torres que tenían una puerta de metal con candado, y desde arriba había una reja por donde las mañanas lavaban a los pacientes. Después de lavarlos, les tiraban la comida y vivían ahí inmovilizados. Es decir, el problema realmente no tenía una solución digna. Entonces viene la parte dura de las controversias de qué fue lo que pasó en la historia. Este comportamiento, el comportamiento de la campana de Gauss, en la naturaleza realmente casi no se da. Esto se da en experimentos clínicos, de tirar la moneda y que salga cara o sello, pero es difícil encontrar un comportamiento normal. Y es muy importante porque solo quiero llamarles la atención en esto. En los años 60, para todo el mundo, este era un hombre muy bello. Y en los años 60, para todo el mundo, esta era la mujer más bella, que era Twiggy. Entonces, el criterio, el concepto de normalidad para una sociedad es un concepto estadístico, y es probable que la única disciplina en medicina que haya realmente acogido, haya aceptado y haya desarrollado conceptos estadísticos que son el esfuerzo del DSM es la psiquiatría. Pero es muy importante no olvidarse lo que para esa sociedad o para ese grupo étnico o ese clan o ese pedazo del mundo es la normalidad, porque esa es la que se tiene que conservar. Nosotros podemos ver, el día de hoy este tipo sigue siendo muy bello, esta mujer es bella. Este hombre, curiosamente, solo excita a las abuelas, es un actor colombiano y tiene una... Son cosas que son de la sociedad, que son de normalidad del grupo, que uno tiene que aprender a entender. Esta modelo estuvo casada con Tesarolo, un pintor argentino, y a ella se le arrimó un señor de edad y le dijo: mire, no quiero faltar al respeto, pero usted es la única mujer que me excita a mí, excita a mi hijo y excita a mi nieto. Entonces, cada sociedad maneja el principio. Este tipo es supuestamente un ángel negro, que ustedes saben quién es, Tino Asprilla, el jugador de fútbol. Entonces, hay cosas que son absolutamente excéntricas. Uno puede ir a China y puede donar semen, y el servicio es bueno. Esto solo yo creo que lo hacen en China, en otra parte del mundo no hacen esto. Y hay cosas que sí definitivamente se salen del comportamiento de normalidad. Entonces, ¿a qué vamos? A que los trastornos de personalidad son un concepto realmente estadístico, poblacional, en donde esa tendencia que hace el rasgo o esa excesividad de desviarse de la normalidad del centro es la que hace los criterios del trastorno. Nos tiene que advertir de manera muy, muy, muy fuerte, y tiene que estar muy presente, porque todas las patologías del clúster B nos van a poner en riesgo para la cirugía psiquiátrica. Uno puede operar un paciente que tenga un trastorno de personalidad del clúster B, pero tiene que estar seguro de cómo va a manejar eso. ¿Sí? No quiere decir que uno no pueda operar un paciente con un von Willebrand, pero tiene que tomar riesgo para la discrasia sanguínea. No quiere decir que uno no pueda operar una persona con un claro componente histriónico, antisocial, limítrofe o narcisista, pero tiene que estar muy, muy claro en lo que va a enfrentarse. Dicho en lenguaje del área donde yo me crié, uno tiene que, si va a tumbar un avispero, tiene que escoger el tamaño del palo y a dónde salir corriendo, porque realmente se puede complicar si uno no tiene eso presente. Bien. Una de las cosas que está pasando el día de hoy que no nos hemos dado cuenta es que en los Estados Unidos de América acaban de abolir el aborto. El aborto está soportado sobre la enmienda 14. Las enmiendas son sagradas.
Y al cuestionar una ley, un acto, un derecho, sobre esa enmienda quedan cuestionadas todos los derechos de esa enmienda. Es decir, que las personas de color en Estados Unidos vuelven a estar en riesgo de perder todos sus derechos y las mujeres vuelven a perder el riesgo, por ejemplo, de votar. Y es una postura republicana que tiene una posición que es absolutamente inaceptable. Nosotros los latinos perderíamos absolutamente todos los derechos. Y finalmente, entonces, Estados Unidos volvería a ser de los irlandeses y los italianos, y todo el resto saldríamos. Entonces, es difícil que nosotros no nos comprometamos, no políticamente, pero sí activamente. Bien, si uno analiza la línea de tiempo en la evolución, para que el mico se baje del árbol y empiece a poder ser más eficiente en la cacería, tiene que tener una época de canibalismo, y es en este momento en el que el mico realmente logra las proteínas necesarias para aumentar el volumen cerebral. La pregunta es, ¿cómo ese mico que se empezó a comer el otro mico y que se bajó, vuelve a regularse y vuelve a ser respetuoso con el mico del lado? Esa autorregulación que vuelve a una normalidad. Y es esa autorregulación que cuando aparece la agresividad o aparece el problema que ese mico o ese Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, el que quiera, tiene un agresivo, lo primero que haga es aprender a inmovilizarlo y después a aislarlo. Y después, afortunadamente, apareció la psicoterapia, apareció la terapia con insulina, apareció el trabajo de Fulton y Jacobson de Yale, después apareció la terapia electroconvulsiva y finalmente apareció la clorpromacina. Y cómo eso empieza a cambiar la evolución del manejo de ese problema que no tenía una solución humana. Hay dos elementos que hacen que se encuentre una solución a los problemas de desmanes de la sociedad. El primero es la Declaración de Helsinki, que está a la izquierda, y el segundo es el texto más importante que hay para la cirugía psiquiátrica, y es que el Senado de los Estados Unidos en los 70s nombra una comisión esencialmente republicana para que entierren la cirugía psiquiátrica. Esa era la intención, es decir, ustedes van a revisar y nos vamos a quitar ese problemita de encima. Pero la comisión, contrario a lo que le habían pedido, lo que hace es decir que la cirugía psiquiátrica no se puede suspender, pero da unas recomendaciones muy claras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese lóbulo frontal del vello animal de la izquierda crece y se acomoda en esa bóveda craneana del animal de la derecha. ¿Y cómo es que empezamos a manejar eso? A estas mujeres no les estaban haciendo ni un baño de vapor, estaban inmovilizadas, y probablemente fueron las poquitas que estaban tan elegantemente inmovilizadas, probablemente esto seguramente es en Bellevue, en Nueva York, porque pues eso tan bonito no era. Fulton en Inglaterra, en el Congreso de Neurología, inicialmente, de hecho, en los años 80 la mejor revista que había era Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, que fue una revista absolutamente encantadora en esa época. Fulton presenta en el Congreso en Inglaterra 3 micos. Entonces hay un mico que pasa, le pone una actividad, la hace y le dan una recompensa, el mico queda tranquilo. Después pasa un mico sin un lóbulo frontal, después hace de nuevo la actividad, no le dan la recompensa y el mico se estresa. Pasa el segundo mico sin un lóbulo frontal, hace la actividad, le dan la recompensa, tranquilo, hace la actividad, no le dan la recompensa, se estresa. Y pasa en el tercer mico, sin 2 lóbulos frontales, hace la actividad, le dan la recompensa, está tranquilo, hace la actividad, no le dan la recompensa y queda tranquilo. En ese salón mágicamente había 2 personas que fueron los que cambiaron realmente la historia. El primero era una persona con una personalidad tremendamente repolluda y
complicada, que fue Egas Moniz. A Egas Moniz le dieron el premio Nobel por la cirugía psiquiátrica, no se lo dieron por haber descubierto la arteriografía u otras cosas, y eso ha generado una controversia en el mundo y han hecho miles de campañas, pero no han podido hacer nada. ¿Él qué fue lo que propuso? Hacer lo que Fulton mostró en los primates de la manera menos invasora posible. En esa misma reunión estaba este caballero, que es Freeman, pero Freeman no va a Portugal, va a Estados Unidos y desarrolla una propuesta, los dos neurólogos, ¿no? Neurólogos clínicos, desarrolla una propuesta que es, creo que ya sé qué es lo que pasa. Vamos a cambiar para que tenga entrada al computador. Desarrolla una propuesta que es hacer el procedimiento por la vía orbitaria, transorbitaria. Entonces al paciente, yo pude ver los videos, que los tiene Andrés Lozano, en donde al paciente le daban 2 sesiones seguidas de terapia electroconvulsiva, esa era la anestesia. Después hacían las 2 lesiones bilateral, una lesión bilateral, es decir, un lado a otro. El paciente durante 24 horas presentaba un gran cuadro de fiebre y de obnubilación, y a las 24 horas quedaba el resultado final, lo cual para lo que había en el momento era una solución. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Que no solamente hubo indicaciones médicas, hubo indicaciones políticas, cosméticas, prácticas, se metió una cantidad de cosas y hubo un comportamiento de acción y reacción, como una ley del péndulo, en donde empezó a cuestionarse esa gran cantidad de indicaciones. Y aparte de eso ya teníamos cosas para compararlo, que era la terapia electroconvulsiva y la clorpromacina. Y se condenó el procedimiento, sabiamente, pero se condenó y todos fuimos instruidos para mirar a otro lado. ¿Qué pasó? Por ejemplo, mientras que en Japón, si se hacía una cirugía psiquiátrica, uno iba a la cárcel, en China le daban un premio, y son 2 países vecinos. Entonces, hubo una gran inhomogeneidad. Esto fue lo que llevó al extremo de la situación, que en ese momento a los que juzgaban eran los comunistas, y a los comunistas a todos les hicieron, a toda la gente que molestaba, a todos los sindicatos les hicieron desconexiones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Senado de los Estados Unidos? Nos dice: funcione como una investigación, deje que un comité de ética lo vigile y tenga muchísimo cuidado con las personas vulnerables, gente en prisión, gente hospitalizada crónica. Esas personas tienen que tener una protección en el momento en que se decide si son candidatos o no. Finalmente, son pacientes psicóticos. Un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, con una idea delirante, perseverante y un gran compromiso, cualquier abogado que tenga experiencia en psiquiatría puede hacer fiestas con uno en un juicio. Entonces, la realidad nuestra de Latinoamérica es que nuestros cuidadores están agotados, no tienen ningún tipo de apoyo. La pobreza absoluta de Latinoamérica ronda entre el 40 y el 50%. Una familia tiene menos de $2 para su sustento diario global. Hay limitaciones al acceso de la atención, hay limitaciones para el seguimiento. Nuestro sistema no puede garantizar el manejo a tiempo de las infecciones, y realmente es una irresponsabilidad cómo el Estado controla si está recibiendo o no el paciente su atención. Entonces, lo primero que tenemos que pensar y decidir para hacer un grupo es que ojalá cada disciplina tenga 2 personas, y ojalá todas las disciplinas tengan esto, porque eso valida bastante y hay discusión y es enriquecedor.
No podemos olvidar que son pacientes prestados, es decir, no son pacientes nuestros, son pacientes de otro especialista y ese especialista debe continuar siendo el médico tratante. Nosotros vamos a participar en el tratamiento, no vamos a abandonar el paciente, pero el médico tratante es otro, no vamos a ser nosotros. La ruta de acceso a los pacientes tiene que ser muy clara. Desde el punto de vista quirúrgico tiene que funcionar como funcionan los grupos de cirugía de gran rendimiento, con una junta preoperatoria y revisar la morbimortalidad. Debemos ser eficientes en dar la respuesta y hacer una reunión académica. Si le ponen el nombre de junta van a tener problemas legales. Si van a hablar de cosas off-label, si van a hablar de staff, no, tienen que hablar en idioma normal y es una reunión académica, eso es todo. Nosotros consideramos que una buena frecuencia es semanal y es muy importante que sea finita. En el momento en que no sea finita, la gente no vuelve, porque si lo van a tener 3, 4 horas, pues no vuelve. No, eso no puede ir así. Es muy importante, todos los pacientes deben ser valorados en algún momento por odontología. Esto es aprendido de los grupos de reemplazos articulares, y enfermería y la parte administrativa de la institución tiene que estar muy comprometida. Bien, de nuevo, esa reunión académica tiene que tener una fuerte interacción con el médico tratante, con el área administrativa para todo el manejo del paciente, y debe tener informado de ética médica. Aquí ustedes deciden si quieren trabajar con el comité de ética médica o con el comité de ética en investigación. Usualmente es más fácil trabajar con el grupo de ética médica, curiosamente. Y esta es la ruta que tenemos de los pacientes, en donde el paciente es presentado en un comité académico arriba, se va a recoger toda la documentación, se va a confirmar el diagnóstico, se va a confirmar la refractariedad y pasa a una fase de tamizaje, de evaluación inicial. ¿Por quién? Por todas las disciplinas, por psiquiatría, neuropsicología, psicología, trabajo social, neurología, odontología, neurocirugía. No necesariamente por todas, pero hay unas que son claves, que son neuropsicología, psicología, psiquiatría y trabajo social. Ellos van a ser quienes determinan toda la información. Si es el diagnóstico, si hay refractariedad, cuáles son las dosis, todo eso. Ese informe, esa carpeta que se crea, se presenta a ética. Si ética aprueba el procedimiento, se hace la solicitud de autorización, y cuando se recibe la solicitud de autorización, ya no se hace una valoración de tamizaje, se hace una valoración formal en donde están ya de manera más extensa el estudio. Se lleva al procedimiento y entra a la fase de seguimiento, en donde uno anualmente tiene que responder a ética con todos estos cifras de seguimiento. Bien, aquí es muy importante, y esto tiene que ser firmado con sangre. Dentro del consentimiento informado, ustedes tienen que incluir que el paciente se compromete a no cambiar de médico tratante, a no cambiar el esquema de medicación y no suspenderlo, y a tener un seguimiento semestral. Es muy importante. Todos los pacientes tienen la ilusión de quedar sin medicación y eso no sucede. Bien. Después de hacer el procedimiento quirúrgico, si podemos, lo vemos a mediados de semana, pero usualmente a los 8 días retiramos los puntos, volvemos a programar, a la semana siguiente volvemos a programar y en menos de 2 meses ya lo tenemos en los parámetros necesarios para controlar sus síntomas. ¿Por qué razón no se puede poner de entrada los parámetros? Porque al poner los electrodos hay edema y el edema hace que la resistencia en el sitio a estimular cambie y no tolera parámetros normales. Hay que irlos subiendo lentamente. Lo seguimos en lo posible semestralmente. Entonces, el problema al que nos vamos a enfrentar es bastante más profundo y más grande del que se ve por fuera.
Y para poder saber qué tan profundo y qué tan grande es, tenemos una batería de evaluaciones en donde las 5 más importantes son la evaluación de agresividad, la evaluación de depresión, la evaluación del trastorno obsesivo compulsivo, la evaluación de la sobrecarga del cuidador es muy, muy, muy importante. Y al final, si no es un paciente con retardo mental, si vamos a tener una complicación por estar o no en un clúster B. ¿Estamos? Fácil, fácil. Bien. Tenemos varias áreas para entrar a pensar en hacer la estimulación. Al final, los blancos para las patologías que se hacen están más que determinados. Esta es la serie de nosotros. Nosotros llevamos hasta el momento 59 pacientes del programa llevados a cirugía. Hicimos un brazo de investigación con hipotalamotomía posterior por gamma knife y en el momento estamos haciendo solamente estimulación cerebral profunda. De agresividad pura tenemos 37 pacientes, agresividad y depresión 3, es decir, pacientes que marcaban altísimo el HAMD y el OERT, pacientes con depresión y anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, y tenemos un paciente que intervenimos con un Prader-Willi, un problema de la alimentación. Vamos a hablar de agresividad. Como este es un evento que va por web, no pude poner los videos que traje porque pues es complicado, pero aquí no se sabe quién es. Este niño se sacó el ojo con un dedo. Es decir, este es el tamaño de cosas al que nos vemos enfrentados, y es el tamaño de cosas que el comité de ética, puede ser lo más conservador que ustedes quieran, van a entender que la situación no es negociable. Cuando uno ve una persona que no tiene carne en toda la superficie que está relacionada con el radial, pues se entiende que la agresividad se pasó ya de... Bien, poder diagnosticar refractariedad es, y esto lo hemos hablado con Gonzalo varias veces, es una quimera, pero al final una persona que recibió un antipsicótico bien dado 6 semanas o respondió o no respondió, o un anticonvulsivante bien dado 6 semanas, es clarísimo. Si el paciente tiene un compromiso mayor a 5 años y tiene más de 14 años, es el paciente ideal. Pacientes de menos de 14 años tienen varios problemas que llevan a tomar medidas difíciles. Y la indicación es si la funcionalidad, la integridad del paciente, de la familia o de la sociedad están. Es decir, estos son pacientes que si salen a la calle los vecinos los van a matar porque ya le han hecho daño a su familia, o porque a la madre ya le han hecho 2, 3 intentos de homicidio, pues no saben qué están haciendo, por muchas cosas. Un paciente que íbamos a operar, una semana antes miraba a la mamá y le sonreía y no abría la boca, y la mamá le dijo, ¿qué te pasa? Y al final le abrió las manos y la mano tenía los 2 dientes que se los había quitado, entonces tocó pues que se lo reimplantaran, esperar a que tocó aplazar todo. Hay situaciones que realmente se salen de toda la normalidad. Este caballero, Keiji Sano, fue el genio que le dio la vuelta a la agresividad. Él revisó los trabajos que habían en agresividad y encontró que el vecindario más importante era ese triángulo que ustedes ven en rojo. Hacia su izquierda arriba está la comisura posterior, que es el límite posterior del tercer ventrículo, donde termina en la parte de atrás el cuerpo calloso. La parte anterior y superior es el punto medio intercomisural, es el punto entre la comisura posterior y la anterior, que es la rodilla del cuerpo calloso, y abajo está el cuerpo mamilar. Ese es el triángulo de Sano, y allá adentro él dijo, aquí está el problema, y esa es la hipotalamotomía posteromedial, que es el blanco que mejor resultado da, no solamente bajando una puntuación tremendamente significativa en el HAMD,
Aparte de eso, no afectando las otras destrezas de lo poco que tenga el muchacho, e inclusive controlando en algunos casos epilepsias, sobre todo extratemporales y extrafrontales, cosas posteriores, van muy bien. Bien, las coordenadas son sencillísimas, siempre han sido las mismas, es bastante cerca al punto medio intercomisural, un poquito atrás y abajo, y desde el punto de vista anatómico es muy sencillo. Aquí les voy a mostrar un plan de lesión para que vean dónde queda. Es más fácil ver eso. Este es el punto de una hipotalamotomía posteromedial o una estimulación en hipotálamo posteromedial derecho. En psiquiatría, el hemisferio dominante para esto es el derecho, ¿sí? No el izquierdo. Y aquí ustedes ven detrás de la diana, ven los núcleos rojos, es decir, vamos adelante del núcleo rojo, mediales, y un poquito sobre el núcleo rojo. Es claro. Y aquí ustedes ven un control a los 11 meses, en donde vamos a hacer una lesión contralateral izquierda, pero la lesión derecha en el axial, coronal y sagital la pueden ver claramente. Y esa es una lesión de media lenteja, una lenteja, y eso amansa a una persona. Es increíble el poder de ese sitio. Bien, ¿qué pasó? Ustedes vieron que hicimos una serie grandísima, ¿no? Los pacientes que venían de hipoxia perinatal, que es la fábrica de nosotros, por las limitaciones sociales que tenemos, iban bien, estábamos contentos. Pero los autistas estaban bastante lejos de lo que queríamos. Y los síndromes especiales, cualquier tipo de síndrome especial, estaban terriblemente mal controlados. Entonces ahí fue que pensamos que los pacientes con hipoxia perinatal eran pacientes que tenían una enfermedad, que los pacientes de autismo tenían una agresividad que hacía parte de un síndrome, de un conjunto de signos y síntomas, y que en los pacientes que tenían un signo o un síntoma más entre una cosa muy grande, como era por ejemplo un esquizofrénico o una enfermedad de Down o cualquier otra cosa, definitivamente el control que íbamos a esperar era muy inferior. ¿Por qué? Porque en la cirugía psiquiátrica hay nodos críticos y nodos de dispersión. Aparte de eso son móviles. Entonces, ¿qué pasó? Que vimos que el hipotálamo posterior era un nodo crítico, pero había otro nodo de dispersión que estábamos dejando por fuera. ¿Sí? Y para los síndromes o los síntomas, entre una enfermedad grandotota, nos estábamos quedando cortos. Entonces, si nos enfrentábamos a la hipoxia, estábamos en la flecha amarilla solucionando el problema. Si nos enfrentábamos al autismo, era la azul y a veces era un poquito más alta. Y si nos enfrentábamos a una sencilla solución de uno de tantos síntomas, pues estábamos simplemente pegándole a una raicita pequeña o una ramita pequeña del árbol. Y aparte de eso, nos dimos cuenta que la pesadilla era la ansiedad y que los pacientes andaban con ritmos diferentes y se aceleraban terriblemente y podían pasar perfectamente de estar en un ritmo lento a estar prestísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son concretos y oyeron algo que no querían oír, o porque es tal la limitación que sentían que su cuidador estaba siendo compartido y entraban a defenderse como un león. Entonces nos dimos cuenta que no solamente estábamos en la necesidad de ir a un nodo crítico, teníamos que ir a un nodo de dispersión con más fuerza. Y ahí entonces
metimos el cíngulo. El cíngulo solo, que es un blanco que fue, digamos, el papá fue Valentine en el Mass General y en el Brigham and Women's. El cíngulo es un blanco que solo tiende a agotarse, pero cuando se usa en conjunto se potencia muy bien, pero muy, muy bien. Las coordenadas del cíngulo son sencillas porque es un blanco visible, es un blanco que está bastante en la línea media, está alto y anterior, y lo vamos a ver acá. Ustedes pueden ver, si me creen, hay una línea que es naranja, y ustedes ven que llega un poquito arriba del cuerpo calloso, y en la corte coronal, que es el inferior derecho, ven que está en contacto con la transición de la sustancia gris a la sustancia blanca. ¿Qué hicimos? Le pusimos una configuración al equipo para que manejara 4 electrodos, 4 contactos para cada lado, en total 16 contactos. Esto lo hicimos con el generador normal, con 2 splitters de dolor, 4 extensiones, 2 electrodos pequeños, porque el hipotálamo posterior necesitaba electrodos pequeños, y 2 electrodos importantes para cíngulo, que es una gran área de influencia. Y esta fue la configuración que hicimos. Hicimos una configuración en donde prendíamos lo que era necesario. Para el cíngulo prendíamos los 4 electrodos para tener una gran cobertura, y para el hipotálamo 1 o 2 contactos. Bien, esto es una configuración usual, 150 Hz, 150 microsegundos, y usualmente para abajo, para el cíngulo, 7 miliamperios, que es un mundo de corriente, o si no, no responde. Mientras que para el hipotálamo posterior hicimos una menor duración, 90, podía ser microsegundos, y 2 miliamperios. Bien, aquí pueden ver arriba un control postoperatorio de escanografía, en donde ustedes ven el calcio de la región pineal, y ven los 2 electrodos en hipotálamo posterior, posteromedial, y en el corte de escanografía de abajo ven los 2 electrodos en la región del cíngulo donde parten. Ya el paciente ahí está disparando. Abajo, por fuera, en la piel, en la gálea, ven a la derecha del paciente todos los cables que van bajando de todo el sistema de conexión. Esto ya se los conté, cuáles son los parámetros usuales, en donde al cíngulo le damos una gran cantidad de corriente, y al hipotálamo no necesitamos tanto volumen y tanta energía. Y logramos esto. La hipoxia perinatal se nos resolvió, el autismo empezó a tener una respuesta realmente buena, y los síndromes especiales empezaron a lograr muchísimos mejores controles. Entonces hoy, cuando nosotros tenemos un paciente agresivo, hacemos hipotálamo posterior, cíngulo bilateral, y nos va realmente bien. Y lo logramos rápido. Es decir, un paciente en 1 o 2 semanas está bastante manejable y con buenas. Este es un paciente en el posoperatorio, ahí está tranquilo. Y peor aún, está donde el odontólogo sin estar inmovilizado y se deja trabajar la boca. Este era un tipo que, este caballero le destruyó el Mini Morris, el Mini Cooper a un oncólogo, a un ginecólogo oncólogo. Es decir, cuando fue al control preoperatorio, y ya es una mansa paloma. El siguiente grupo se maneja unido porque tiene una misma aproximación, que es tanto la depresión como el trastorno obsesivo compulsivo, y van a ver por qué. Estos son los blancos que se han vendido para la depresión, y sobre todo el grupo de neurología y el grupo de psiquiatría recibió la propaganda del área 25 de Andrés Lozano, y todos teníamos una gran expectativa porque él empezó ofreciendo una respuesta del 70% inicial, y en el seguimiento
cayó a menos del 50%. Entonces, no es que el blanco sea malo, porque desde el punto de vista fisiológico, la demostración de qué es lo que pasa en los estudios metabólicos es realmente buena. Pero, ¿por qué a esos pacientes les iba mal? Porque es que la depresión no va sola. Yo creo que tengo en la serie un caso de solo depresión. La mayoría de los pacientes tienen depresión y un poquito de TOC, depresión y un poquito de alteración de alimentación. Es decir, solito eso es muy raro. Aquí ustedes ven dónde queda el área 25. Creo que no alcanza a verse claramente, en donde ustedes ven por debajo del cuerpo calloso, en el cíngulo, en la transición entre la sustancia gris y la sustancia blanca, el blanco. No es técnicamente difícil de hacer. El primer paciente que nosotros operamos lo hicimos con esto, porque en ese momento pues era la moda. Entonces tenemos de blancos para depresión la corteza subgenual, que es el área 25, accumbens y cápsula anterior, que están muy pegados. El cíngulo anterior, que también está descrito como manejo de la depresión, si ustedes lo ven. El haz prosencefálico medial, que es de los mismos productores del accumbens, pero que aunque ha sido comercialmente vendido como el área 25, es como el área 25 un nodo crítico, no es un nodo de dispersión. Y esta enfermedad es un nodo de dispersión. El pedúnculo talámico inferior, que es del grupo de Fiacro Jiménez en México, tiene unos excelentes resultados, de pronto son los mejores resultados, pero son muy pocos los casos. Entonces hay que esperar a que coja peso. Y el BCBS fue un blanco que nació porque Andrés Lozano vendió los derechos a una empresa para comercializar área 25 en Estados Unidos. Entonces, las otras empresas, la otra empresa para poder comercializar área 25, como no podía, entonces buscó un sitiecito ahí como cerquita, como para pegarle por el ladito. Entonces esto es una aberración, por eso no vamos a hacer BCBS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cápsula anterior, porque es el mejor blanco para TOC y es el segundo mejor blanco para depresión. Vamos a hacer accumbens, porque es el mejor blanco para depresión y el segundo mejor blanco para TOC. Y en la misma ruta en que hacemos accumbens, cuando subimos y sale el electrodo, está la cápsula anterior. Es decir, necesariamente hacemos un 2 en 1 sin ningún problema. Y vamos a hacer cíngulo anterior por el manejo de la ansiedad y el paciente va a ser absolutamente fácil de manejar. Los nodos críticos ya dijimos que no los vamos a hacer porque tenemos fallas de más del 50%, porque solo depresión es raro. Por eso el área 25 y el haz prosencefálico medial, por el momento, están a un lado. Entonces, esta es la cirugía. El menú es, ¿qué me va a servir? Le va a servir electrodos bilaterales en accumbens y cápsula anterior y le va a servir electrodos bilaterales en cíngulo. Como son nodos de dispersión grandes, usamos 4 electrodos grandes. El accumbens realmente se conecta con todo, es decir, el accumbens en básquet sería un repartidor, en fútbol es un 10, es realmente Estas son las coordenadas del accumbens. El accumbens está un poquito más abajo y un poquito adelante de la comisura blanca anterior. Y es muy sencillo porque en el sitio en donde en la comisura blanca anterior tenemos un área de sustancia blanca y sustancia gris, podemos ver fácilmente el accumbens y lo ponemos ahí. Y adicionalmente ya vimos las coordenadas del cíngulo. Eso es lo que nosotros hemos visto en el seguimiento de esta serie de 59 pacientes, que la agresividad empieza a bajar y empieza a tener tendencias de compromisos severos a compromisos leves o leves moderados.
más, ellos se perciben mejor. Realmente empieza a bajar la depresión. Y esto es una anotación que quiero hacerles porque les va a llegar el paciente con el desorden de alimentación, y el paciente con el desorden de alimentación es el paciente más difícil de manejar, porque es un megatoc y una megadepresión multiplicados, añejados, mal empacados y fermentados. Es muy difícil. Los pacientes que nos llegan a nosotros, esta es la clasificación del grupo de China, que es el grupo que más tiene experiencia en esto, ha visto miles, porque allá pues en esa cantidad de gente es muy fácil. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son grado 4, son pacientes que ya tienen más de 6 años de enfermedad y que tienen desórdenes psiquiátricos severos. Hay una adicción a sustancias severísima, hay unos desórdenes sexuales severísimos y ya hay una modificación, ya hay un problema de personalidad muy difícil de manejar, y son pacientes que se manejan como se maneja el TOC y la depresión, como dijimos antes, pero es muy difícil de manejar este paciente. Esta es la forma en que se maneja. Ustedes ven que al final terminan teniendo accumbens CA y en el otro electrodo el cíngulo anterior. ¿A qué nos comprometemos nosotros con nuestros pacientes? Porque cuando mi mamá se le diagnosticó cáncer de colon, mi esposa es oncóloga y fuimos con mi hermana y le dijimos, Mona, ¿cuánto va a ir mi mamá? No, yo no puedo decir. Hasta que la encuellamos, la cogimos, nos dice un número aunque se equivoque y nos dijo 9 meses. Listo, la vieja duró 6 años, pero esos 9 meses nos dio porque apareció el Avastin, ocurrió un milagro, la gorda respondió, es decir, se juntaron los astros, pero tener 9 meses para mí fue todo. A los 12 meses tuvimos que renegociar la deuda y le dije, mamá, tiene que bajar la gastadera porque no le va a alcanzar más si usted está muy viva, es decir, se estaba gastando el ahorro y le dije, suave. Entonces es importante porque si uno le dice al paciente, a la mamá agresiva le dice, mire, el cagón la va a seguir mordiendo y aruñando, pero ya no le va a dar en la jeta. Sí, va a seguir bravo si usted le saca la piedra, porque también la gente es tonta, la gente la joden y joden y joden a retardado hasta que coge y le zampa su cachetada, porque ellos no tienen otra forma. Entonces, pero a ojo de buen cubero le ofrezco un 60-70% de mejoría, y ellos ¿qué dicen? Lo compro. Y es lo que se logra. En TOC y depresión uno sí tiene que ser muy claro, porque les tiene que decir, yo le ofrezco un 50% de lo que es la percepción de la mejoría. La mayoría de los pacientes dicen, yo me dejo operar por 20, 30 porque estoy que no doy más. Es que es fatigante la depresión. Y eso es a lo que uno se tiene que comprometer para quedar bien. Si uno se compromete a más, no. Si uno se compromete a que va a bajar la droga, no. Por eso hay que firmar con sangre, porque si no, que nos cojan confesados. Nos pelan, porque después nos van a llevar a... Voy a explicarles unos detalles técnicos de la forma en que uno estimula y para diversión de todos ustedes que escogieron estudiar psiquiatría por la física y la matemática. Ese triángulo fue una cosita que no nos explicaron en el colegio y nos pusieron a sufrir como unos imbéciles. Si uno va, esa es la ley de Ohm, si uno va a usar voltios, entonces lo que tiene que hacer es multiplicar la corriente por la resistencia. Si uno va a usar corriente, tiene que dividir los voltios por la resistencia, y si uno va a usar resistencia, tiene que dividir los voltios por la corriente. Eso no, y todo ese tiempo que la... Bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en ese monachito así funciona la corriente. Entonces, si ustedes miran la fórmula de la mitad, dice V de vaca es igual a IR. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes tienen un aparato en voltios, va a haber dos cosas que van a estar al otro lado, que son la corriente
y la resistencia. Si yo estoy parado completamente bien vestido como estoy hoy, y si llego a la casa y me meto a la tina, bueno, yo nunca me he metido a una tina, pero me meto a la tina y me acuesto, necesariamente la resistencia tiene unos cambios. Entonces, si la resistencia sube, la corriente baja y quedo subtratado. Y si la resistencia baja, la corriente sube por la fórmula y me gano mi corrientazo. Esto lo describen los pacientes claramente. Por el contrario, si ustedes trabajan con equipos basados en corriente, en amperios, que es el de arriba, usted tiene en una parte superior de la fórmula los voltios y la parte de abajo los ohms. ¿Qué pasa? Que si la resistencia baja, el voltaje tiene que bajar. Y al bajar el voltaje con la resistencia no hay corrientazo. Y si la resistencia sube, el voltaje tiene que subir, y si ocurre eso, no va a haber una situación de subterapia. Entonces, por esa razón nosotros trabajamos con sistemas en corriente, en amperios. El grupo, esto es solo psiquiatría, están los de dolor, están los de movimientos anormales. De hecho, no los incluía acá, pero los de movimientos anormales están todas las disquinesias tardías. Y entonces llega un momento en que si uno va los viernes por la mañana que programamos estimuladores y es el mercado de las lágrimas, uno no le jala esa vaina. Es decir, uno llega un momento en que no, te toca poner el que menos problemas trae. Entonces, por eso trabajamos solamente con los que trabajan en amperios. ¿Los mosqueteros son cuántos? Son 4, ¿cierto? Dice los 3, pero son 4. Entonces, en el lado derecho ustedes ven a Athos y Porthos que trabajan en voltios. Yo realmente me cansé de que los pacientes se quejaran de eso, entonces yo ya no pongo equipos en voltios, a menos que el paciente exija. Operamos hace poco una médica y psicóloga que estudió en Massachusetts y me dijo, yo le exijo que me ponga Medtronic. Le dije, claro, yo se lo pongo, pero después no se queje. Al mes me dijo, doctor, mire, es que voy precisando. Le dije, tarde, mijita, yo la advertí. Y me dijo, sí, tiene razón, doctor. Entonces nosotros trabajamos con los sistemas basados en corriente y tuvimos un problema grande, y es que los pacientes, como exigen una gran cantidad de energía, porque son campos blancos que exigen unos grandes parámetros, había uno de los dos en donde los pacientes se tenían que cargar cada día o cada 2 días durante más de 1 hora, y eso poquita gente se lo aguanta. Entonces estamos usando el sistema que requiere una carga de 1 a 2 veces por semana, pero cada carga es inferior a 2 horas. Es decir, si es el parámetro más grande, se carga 2 veces a la semana, 1 hora y cuarto, cada una de esas veces. Y no hay problemas de interconectividad. Entonces, por eso es que nos casamos pues con la más bonita. Es una cosa, porque es que nos estábamos enloqueciendo en el seguimiento, es decir, es una cosa que ya... Bien, esto es muy lindo, estos son los grupos de seguimiento de los pacientes, estas son las mamás de los agresivos, que antes de la pandemia hacíamos actividades y hacían cajitas para servilleta y iban allá y alegaban. Hubo un día que les hicimos como esos exámenes que hacían de anatomía, que le decían a uno roten, y uno iba pasando por los diferentes, entonces roten, y entonces ahí era masaje, roten y era uñas, roten y era arreglo del pelo. Les hicimos muchas cosas y a ellos les ayudó mucho porque ellos compartían cosas y fue algo muy importante. Ya cuando empezamos a salir de pandemia, esta fue la fiesta de diciembre de los grupos. Este es uno de los grupos, porque no se pueden hacer todos porque hay cosas que no van, ¿no? Sí, sí. Y ahí ustedes ven, hay una mano de gordos que son los que están pues con los antipsicóticos en pleno. Adelante están las niñas de soporte y cada uno tiene un muñequito de
de trapo. Cada uno hizo su muñeco, que es un año viejo, y ahí uno pone las cosas malas, y el 31 a medianoche lo quema y echa para la mierda todo eso. Entonces fue divertido, este es un sitio bonito. Bien, aunque la tendencia y la fuerza es la estimulación cerebral profunda, uno no puede olvidar que hay pacientes que tienen indicación de lesión, ¿sí? Pacientes que no van a poder volver a ver fácilmente, pacientes que culturalmente su formación académica fue muy limitada y no va a tener destrezas para poder enfrentar con la programación o el reinicio de un estimulador. Pacientes que tienen problemas en las praxias, pero siguen siendo funcionales, pues están las lesiones. Lo que pasa es que para hacer lesiones se necesita tener huevos. Entonces, eso es lo que diferencia a los hombres de los muchachos. Los neurocirujanos que hacen lesiones son los que tienen huevos. Y hay que tener huevos porque hay pacientes que necesitan eso. Aparte de eso es más barato. Y este fue el hombre que me movió el corazón. Él murió hace un año de un infarto. Este hombre a los 40 años fue nombrado el jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad Nacional. Fue un tipo muy brillante. Muchos de ustedes conocen a Córdoba, el psiquiatra de Colombia. Es uno de sus discípulos. Rafael Vázquez fue una persona que trabajó en la psiquiatría de enlace, se esforzó por el manejo del dolor en los hospitales. Fue un psiquiatra infantil esmerado, trabajó en terapias de familia, terapias de pareja. Él desarrolló absolutamente todo lo que pudo, siempre fue un dedicado a la investigación y yo creo que él me enloqueció un poquito más, entonces como que yo me metí por este lado y me la he gozado. Nada, este es el correo mío. Si ustedes quieren que les mande el documento del Senado de los Estados Unidos, sería muy interesante porque es clarísimo cómo se comporta una sociedad desarrollada y cómo sobre esas bases ustedes se pueden proteger. ¿Sí? Yo creo que este tipo de reuniones hacen que nosotros, que tenemos las mismas necesidades, nosotros estamos entrando a la misma primavera en que están ustedes del socialismo. Tenemos que compartir cosas y enseñarnos cosas. Finalmente, para mí Argentina es la reina de Sudamérica. Si ustedes me invitan a un trasteo o a una balacera, yo vengo porque aquí esto todo es bueno. Y nada, yo les agradezco mucho por tener la paciencia de oír. Yo quería ser un poquito más agresivo, pero fui un poquito más dulce. Solo hay una forma de buscar esta solución y es realmente ser muy, muy interdisciplinario. ¿Sí? Hay que aprender a comer juntos, hay que aprender a vivir juntos, hay que querernos y es una relación a largo plazo, es con los colegas y con los pacientes. Bueno, muchísimas gracias y creo que estoy lista para lo que me quieran preguntar. Ah, no, este es el mío. Dime. Todas pueden. Ok, sí. Cualquier paciente de Colombia tiene que tener un seguro del Seguro Nacional, pues nosotros se llama el Plan Básico de Salud, bien sea porque es contributivo, trabaja y aporta, o porque es subsidiado. Por ejemplo, tenemos una población grandísima de migrantes venezolanos y hay un reaseguro que los cubre a ellos con ese mismo seguro. Si yo soy un paciente particular, tengo una póliza elegantísima, esa cirugía la hace el Plan Básico de Salud. Todos los pacientes la hace el Plan Básico de Salud, no lo hace la medicina prepagada. Y el paciente en Colombia hay dos grupos que están protegidos, cobijados por unas leyes, que son el paciente epiléptico y el paciente con enfermedad mental.
Entonces, la posibilidad de que el sistema de salud se haga el pendejo, el bobo, con un paciente de estos es bien difícil. Porque en el momento en que tú presentas un agresivo o un depresivo o un TOC, le queda claro al sistema que si no aprueba, el muerto se lo cobran a él. Porque es que se matan, no es sencillo. Si nosotros operamos grandes suicidas, es una grandes gente que reiterativamente lo intenta. Y la última persona que ya la tenemos a tiro de as, la vimos en marzo, abril y ya llevaba 3 intentos. ¿Cuánto se demoran? Lo usual, si la persona es metelona, de 2 a 6 meses está autorizado. No sé si respondí. Entonces, esto que habíamos discutido con algunos de ustedes, yo les decía, busquen una ley, ¿sí?, que proteja. Y una de las formas más eficientes es que a uno le responda, porque uno pasa la orden y se hacen los idiotas. Entonces uno pasa en Colombia lo que se llama un derecho de petición y tiene un tiempo perentorio para responder. Mire, usted, yo le entregué esto, aquí está firmado que me lo recibió, me responde sí o no. ¿Por qué? Porque si me responde sí me opera, y si me responde no, pongo una tutela, que es un recurso al derecho fundamental. El juez dice, este tipo se va a morir, hay que darle este servicio, y se lo dan a uno. Entonces el sistema al final resultó siendo muy bueno, pero es que tuvimos que aprender a buscarle la comba al palo. Dime tú. ¿Con qué, perdón? Sí. La neuropsicóloga hace todas las baterías de valoración de desempeño frontal, pues, y hacen muchas cosas. Y la psicóloga también mete la mano y hacen muchas cosas. Todos los pacientes han presentado mejorías porque el sistema yo soy cirujano, yo soy bobo, pero voy a tratar de explicarte. Es como cuando uno está viendo televisión y se queda dormido en una pata, sentado en un pie. Ya a uno se le empieza a despertar y esa pata no sirve hasta que se despierta, ¿cierto? Entonces el paciente con epilepsia parcial sintomática refractaria, o el paciente depresivo, o el paciente del TOC, se mantiene con la pata dormida porque el sistema está reverberante y está completamente ocupado en otra cosa. En la medida en que tú le bajas esa sobrecarga a la memoria RAM del trabajo del cerebro, el paciente empieza a mejorar todas las puntuaciones. Yo no estoy diciendo que uno vuelva más inteligente los bobos, pero las personas con retardo mental empiezan a mejorar el desempeño. No que aprendan a leer ni nada de eso, pero empiezan a puntuar mejor porque empiezan a tener es que uno los ve. El tipo, tú operas pacientes y llegas y haces la primera estimulación y el paciente se pone a llorar y uno le dice, ¿qué le pasa? Es la primera vez que tengo el cerebro en blanco. Yo, ¿qué? Desde que yo me acuerdo siempre he tenido una puta idea ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Y en este momento no estoy pensando en nada. Y se ponen a llorar. Sí, hay una cosa que no he visto. Yo no la he visto. Que es que uno estimula a un lado y ese lado ríe y el otro no ríe. Esa no la he visto. La he visto en películas, pero a mí no me ha pasado. El día que me pase yo me voy a poner a llorar. Entonces yo creo que el problema para nosotros los idiotas cirujanos que somos más primarios es de memoria RAM. Sí, es que el paciente no tiene RAM, el tipo está pensando y se le está viniendo y está entonces la ansiedad de que no se ha ido a lavar las manos y se la fue a lavar las manos y la culpa de que se lavó las manos, mucha hueva, pero entonces otra vez se tiene que lavar las manos y será que sí se rey, entonces 5, no 5, 10. Había un tipo que tiene diabetes insípida, polidipsia. Yo tengo que tomar 4 vasos. ¿Será que me tomé 4? Voy a tomar 8. ¿Será que tomé 8? Voy a tomar 16. Cuando llegaba a 32, pues tenía una densidad de 1001 y una vejiga. Sí, entonces, eso es una carga muy grande. Esa gente lleva unas cosas. Yo soy obsesivo, soy depresivo, pues hacemos, ¿no? Todos. ¿Sí? Y si para mí es pesado, imagínense lo que será lo de una persona de esas. Es decir, es que uno los ve que no pueden.
Entonces sí mejoran en todas las puntuaciones, pero no es porque sean más inteligentes, sino porque se libera la memoria RAM. Muy mal. ¿Lo hice bien? Gracias. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Bueno, en mi caso voy a hablar de la función del psiquiatra en un equipo de estimulación cerebral profunda, y hay un término que venimos manejando ya en el equipo de psiquiatras del Hospital Ejirich, de pensar a esa práctica como una psiquiatría de alta complejidad, ¿no? Bien, bueno, un poco a manera de resumen de lo que vimos en el día de ayer, vamos a hablar de la estimulación cerebral profunda y las indicaciones. La estimulación cerebral profunda principalmente es una intervención terapéutica que proporciona un beneficio más constante y predecible que un tratamiento farmacológico para la enfermedad de Parkinson, aprobada por FDA en el 2002, por ejemplo. También representa una opción terapéutica para enfermedades psiquiátricas refractarias, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno depresivo mayor, enfermedades control de los impulsos, como muy bien describió Bernardo. Por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo, la FDA habilitó en el 2008 el uso de este tratamiento, y la ANMAT en el 2011. Y recientemente, tanto el trastorno depresivo mayor, que tenía un uso por tratamiento compasivo de este dispositivo, habilitó a Abbott a utilizar su dispositivo para el estudio de la SP en el trastorno depresivo mayor. Bueno, como nosotros bien contamos, nuestra mayor experiencia es con pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿bien? Y para este tipo de casos hay dos targets principales. Uno es el núcleo subtalámico, que es la elección más frecuente, y otro es el globo pálido interno. El núcleo subtalámico se lo elige principalmente porque es el que permite reducir la terapia de reemplazo dopaminérgica con mayor posibilidad. También porque mejora muchísimo el periodo on, que es donde el paciente adquiere mayor movilidad, contra el periodo off. Reduce las alteraciones del movimiento, las discinesias que había con la terapia dopaminérgica, con esos picos y valles que había hablado la doctora Guerreros. Mejora la realización de actividades de la vida diaria y la calidad de vida. Para la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson, la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico es segura. De hecho, hay estudios que evaluaron la aparición de síntomas psiquiátricos graves con SP y con terapia de reemplazo dopaminérgica, y no hubo diferencias, ¿sí? De todas formas, es muy importante estudiar a todos los pacientes para evitar que aparezcan síntomas neuropsiquiátricos luego de la estimulación cerebral profunda. Bien, el psiquiatra en el equipo de estimulación cerebral profunda forma parte de un equipo interdisciplinario para el abordaje integral del paciente con patología neuropsiquiátrica refractaria candidato a la estimulación cerebral profunda. Pero bueno, acá en la enfermedad de Parkinson existe una particularidad, ¿no? Ayer hablamos de los síntomas motores, de los fenómenos motores, y hoy voy a hablar un poquito de los aspectos no motores de la enfermedad de Parkinson, que son los que se tiene que tener en cuenta para poder realizar una evaluación correcta pre y posoperatoria. Los síntomas no motores son muy importantes porque empeoran la calidad de vida, sobrecargan al cuidador, le generan más disfuncionalidad al paciente con Parkinson.
y se piensa que principalmente están causados los síntomas psiquiátricos no motores por la neurodegeneración del Parkinson y por la terapia de reemplazo dopaminérgico, ¿sí? Por lo tanto, bueno, el psiquiatra es un profesional capacitado para recibir o para entender las características biológicas, psicológicas y sociales que presenta un paciente con enfermedad de Parkinson, y le permite investigar, estudiar y determinar aspectos psiquiátricos en el pre y en el posoperatorio. Antes de poder entender por qué hacemos las evaluaciones correspondientes en el pre y posoperatorio, tenemos que ubicar algunos y comprender algunos acontecimientos biológicos que van a suceder en el tratamiento de un Parkinson y en la estimulación cerebral profunda. Y son dos elementos muy importantes. Uno es la neuroestimulación y el otro efecto importante biológico es la terapia de reemplazo dopaminérgico. La neuroestimulación, bueno, para tener en cuenta esto, los ganglios basales forman parte, o su función más importante es la elección, selección de los movimientos, la cognición y la emoción. Entonces, el núcleo subtalámico es un núcleo muy pequeño en donde la actividad motora tiene una representación en la región dorsolateral, la cognición y todos los procesos asociativos en la zona intermedia y los circuitos límbicos en la zona ventromedial. ¿Bien? Lo que se ve es que con la neuroestimulación los síntomas motores mejoran, bien, pero los no motores aparecen o empeoran, inclusive posterior a la estimulación cerebral profunda. Y eso se debe quizás a dos elementos, lo que dice la bibliografía. Uno, a que el núcleo subtalámico es tan pequeño que aunque esté perfectamente ubicado el electrodo en la región dorsolateral, la corriente puede difundirse hacia zonas contiguas muy extremas. Bien, entonces se estimula y se mejora la sintomatología motora, pero también se estimula esa vía no motora produciendo la desinhibición o la alteración y la aparición de síntomas motores. De hecho, por ejemplo, está comprobado que la localización del electrodo en la región ventromedial puede provocar alteraciones anímicas, también así como en la sustancia negra, ¿no? El otro punto que favorece la aparición de estos síntomas no motores psiquiátricos es que la velocidad de degeneración que se produce en la enfermedad de Parkinson es diferente. Por ejemplo, hay una alteración, una degeneración anatómica más rápida en la vía motora que en la vía no motora. Entonces, la misma estimulación en calidad y en cantidad de corriente mejora esa parte de vulnerabilidad hipodopaminérgica, pero en el circuito dopaminérgico conservado lo empeora. Bien, eso en cuanto a la neuroestimulación. Y el otro punto biológico muy importante son los efectos psiquiátricos que se producen con la terapia de reemplazo dopaminérgico, ya sea por la presencia o por la ausencia, ¿no? Por la presencia, bueno, se ha visto que pueden provocar alucinaciones, ideas delirantes, también impulsividad, y eso, bueno, es un punto interesante a evaluar en el preoperatorio. Pero así como importante es la evaluación de estos síntomas con la presencia del tratamiento de reemplazo dopaminérgico, también la ausencia puede provocar la aparición de nuevos síntomas. Cuando, bueno, habíamos dicho que la estimulación del núcleo subtalámico es uno de los que más permite la reducción
de la terapia de reemplazo dopaminérgica, ¿sí? A diferencia del globo páleo interno. Bueno, pero hay hasta un 50% de pacientes que cuando se le empieza a retirar los medicamentos dopaminérgicos, empiezan a tener apatía, depresión, ansiedad, irritabilidad. Lo que se descubrió es que en este grupo de pacientes hay una vulnerabilidad dopaminérgica, y que es una zona que se degeneró con mayor importancia en aquel grupo que no ha presentado los síntomas. Bien, otro de los acontecimientos biológicos que se producen en SP es que muy pocas veces sucede esto, pero puede parecer que los efectos adversos puede ocurrir con la SP desactivada, y eso se piensa que se debe a pequeñas hemorragias cerebrales que aceleran el deterioro cognitivo de pacientes adultos mayores. Por eso esto justifica que pacientes mayores de 70 años o ya con un compromiso ya de deterioro cognitivo, como lo explicó la licenciada Vidra, sean excluidos de la posibilidad del tratamiento, ¿no? Bien, entonces lo que venimos hablando ya nos adelanta y nos posiciona a qué es lo que va a ser a nivel de la evaluación psiquiátrica un colega pre-estimulación cerebral profunda, ¿no? Elementos claves como la edad, la comorbilidad, enfermedades psiquiátricas y demencia son situaciones muy importantes a determinar. ¿Cuáles son las contraindicaciones psiquiátricas absolutas para esta cirugía? Psicosis activa, la demencia asociada a enfermedad de Parkinson e ideación suicida activa. Quizás esas contraindicaciones absolutas son las más sencillas de ubicar, pero hay otras que demandan un trabajo mucho más que llevan más tiempo y son más complejos de determinar. Y para esas situaciones se le puede pedir a un psiquiatra que determine situaciones de alto o bajo riesgo. Eso lo que va a permitir es, como ya decía Bernardo, si uno va a avivar un avispero, tiene que saber con qué vara y el lugar por donde se puede salir corriendo, ¿no? Bueno, acá también lo mismo, ¿no? Principalmente trastornos del estado de ánimo, antecedentes de ideación o intentos de suicidios previos, trastornos en el control de los impulsos, son situaciones a determinar de bajo o alto riesgo para prepararse para el tratamiento post-SP, ¿no? Bueno, el primer estudio que se realiza, hay un estudio en el 2008 que ve que en el primer año había o hubo, por un estudio de casos retrospectivos, el suicidio como un elemento que se repetía, ¿no? Y un estudio posterior, en el 2012, ya con un controlado y aleatorizado, mostró que en los 6 meses no produjeron los intentos de suicidio ni suicidios. Bien. Lo importante del primer estudio es que los que se suicidaron tenían un trastorno depresivo mayor grave no tratado. O sea, la condición de una enfermedad psiquiátrica previa, de un antecedente de ideación o un intento de suicidio previo, de un trastorno en los controles de los impulsos, nos demanda categorizar estos pacientes para poder determinar qué es lo que va a hacer uno, ¿no? Porque hay varias salidas en relación a las diferentes circunstancias. Se puede tratar el trastorno depresivo del paciente que lo tiene, con las características que le conté. Se puede esperar o posponer la intervención, y si la evolución es mucho más compleja o es un paciente de alto riesgo,
trabajar en equipo y pensar otro tipo de intervención, ¿bien? O la ubicación de otro target. Perdón. Otro trabajo fundamental, el trabajo con la familia y los cuidadores, ¿no? La mejoría marcada que van a tener estos pacientes post-SP va a generar una demanda totalmente diferente, ¿bien? Y bueno, para eso tiene que estar preparada la familia con psicoeducación, para el paciente también, y los cuidadores. De este punto, bueno, la licenciada Vidra empezó a pensar la posibilidad de la terapia de grupo para empezar a estimular estas situaciones, ¿bien? Y el trabajo con el comité de bioética es fundamental, permanentemente, que es el que va a permitir que se facilite todo el proceso, ¿bien? Bueno, y ya en la evaluación psiquiátrica post-SCP, las complicaciones neuropsicológicas las vimos ayer, las escuchamos ayer, y las psiquiátricas principalmente se dividen en hipomanía, manía e impulsividad. Hipomanía, manía e impulsividad están vinculadas con la estimulación, ¿sí? Se puede invertir la polaridad, se puede incluir la bipolaridad, o sea, la estimulación bipolar, se puede reducir el voltaje de la estimulación, y si, bueno, esos elementos fallan, pensar ya tratamientos psicofarmacológicos que pueden estar permitidos por pacientes de Parkinson, como, bueno, estabilizador de ánimo, ácido valproico con la motrigina, antipsicóticos, quetiapina y clozapina, ¿no? En cuanto a la depresión, apatía, irritabilidad, ideación suicida, la depresión muy pocas veces se produce cuando el electrodo está bien ubicado. De hecho, ya como lo había marcado Bernardo, con las primeras regulaciones hay como una elevación del estado afectivo, ¿sí? La depresión y la ansiedad principalmente están alteradas por el síndrome de abstinencia a la medicación dopaminérgica, con lo que, si sucede esta situación, se restituye el tratamiento y los síntomas desaparecen. En el caso de que no lo hagan, se utilizan tratamientos convencionales. La evidencia favorece a los tricíclicos versus los inhibidores de recaptación de serotonina. Y bueno, si estos tratamientos fallan, lo que queda como posibilidad es el progreso neurodegenerativo que haya generado ese cambio, ¿no? Bueno, estos son los datos de algunos pacientes. Estos, bueno, tienen evaluación por HAM-D, descarte de ideación suicida, trastorno bipolar, psicosis. Casi todos mejoraron. Le quiero mostrar un caso que es el de arriba, en donde, bueno, a través con una HAM inicial de 8 puntos, no mejoró ni en el postoperatorio inmediato, ni en las evaluaciones posteriores a los 60, 180 días, hasta que en la última evaluación, bueno, el paciente me cuenta que tiene ideas de desesperanza y se lo cuento al doctor Galati para hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Que después, bueno, Alejandro va a hacer un comentario en relación a eso. Siguiendo, bueno, a Bernardo, a Gastón Bartoli, Musli y Piasecki, quienes remarcaron siempre el papel vital de los psiquiatras. Nosotros también sugerimos que el psiquiatra trabaje activamente en el equipo interdisciplinario de estimulación cerebral profunda, tanto en el pre y en lo postoperatorio, ¿no? Bueno, muchas gracias.